En este módulo vamos a continuar analizando los medios de prueba que constituyen lo que denominé el set de medios procesales básicos para la investigación en entornos digitales. Recuerdan ustedes que estábamos siguiendo el modelo de la Convención de Budapest y habíamos visto el aseguramiento de datos, la orden de presentación. En este módulo vamos a analizar los problemas vinculados al registro y secuestro de datos informáticos y a lo que es la intercepción en tiempo real de los datos de tráfico de comunicaciones y los datos de contenido. Fácil es advertir las similitudes y las analogías que uno puede hacer entre lo que es el registro y secuestro de elementos físicos y el registro y secuestro de elementos digitales. En ambos casos se trata de buscar y probablemente hacernos de información, ya sea física o digital, que nos es útil para una investigación penal y que se encuentra en algún lugar protegido por la intimidad de las personas. Por ejemplo, un domicilio en el ámbito físico, por ejemplo, una computadora en lo que tiene que ver con los entornos digitales. Hasta aquí las cuestiones que son similares. Ahora, las diferencias que hay entre lo que es registrar y secuestrar elementos físicos y lo que es registrar y secuestrar datos digitales son tan grandes que llevan a la necesidad de que tenga que estar previsto expresamente en el Código Procesal de qué manera vamos a afrontar los desafíos que presenta el registro y secuestro de datos de una manera diferente a lo que se ha venido realizando hasta ahora, que es aplicar por analogía las normas del registro y secuestro de elementos físicos a la evidencia digital. Eso fue advertido por la Convención de Budapest y por eso ustedes van a encontrar que en el artículo 19 de la Convención se prevé como una de las medidas procesales que se obliga a los países miembros a adoptar a contar con normas específicas de lo que es el registro y secuestro de datos en un sistema informático o en parte de él o en lo que son de datos informáticos contenidos en cualquier tipo de dispositivo de alojamiento de información. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? En primer lugar, el ambiente en el que se va a llevar a cabo la búsqueda. Claramente no es lo mismo si yo voy a registrar un domicilio, un espacio físico, en donde yo puedo entrar por una puerta, puedo ingresar por una habitación y todo lo que voy a buscar está al alcance de mis sentidos o buscando, removiendo cosas, que buscar en un ambiente digital, adentro de un dispositivo en donde los espacios no están tan claramente delimitados como lo es en un espacio físico. En segundo lugar, en el caso de la búsqueda de elementos físicos, cuando yo estoy registrando la búsqueda de algún elemento físico, por ejemplo un arma, yo voy a buscar con mis sentidos. Voy a ir con mi mirada, la policía va a recorrer un determinado lugar y va a intentar encontrar lo que la orden de allanamiento le mandó buscar. En el caso de la evidencia digital de datos, estamos hablando de ceros y unos. Lo que yo estoy buscando en un dispositivo informático son ceros y unos. Ceros y unos, bits. Eso es lo que estoy buscando, no son visibles para los sentidos y necesitan de una traducción por parte de un experto que nos lo lleve a un formato en el que sea visible para nuestros sentidos. En tercer lugar, y marcando algunas de las diferencias, está dado por la cantidad de información que uno puede encontrar. Si yo voy al registro de un lugar físico, todo lo que yo puedo encontrar va a estar ahí. Por ejemplo, en este aula yo voy a poder encontrar todos los libros que están aquí presentes, la mesa, las sillas, voy a poder ver qué personas están y eso va a estar, tiene un carácter limitado. En el caso de lo que son los registros digitales, el volumen de información es inabarcable en muchos supuestos y no se refiere solamente a lo que hay, sino que es posible encontrar lo que hubo. Por ejemplo, yo puedo encontrar información que ha sido borrada, información que ha sido alterada de algún tipo de manera que las herramientas informáticas me permiten encontrar. Y esto marca también una diferencia con importantes consecuencias jurídicas. También es difícil de determinar en el ámbito de la evidencia digital, en lo que tiene que ver con lo que son los registros informáticos en un dispositivo, de qué manera se busca. Si lo tratamos de asimilar a lo que es buscar en un ámbito físico. En un ámbito físico yo recorro el lugar, muevo cajones, muevo a ver si está lo que estoy buscando. Obviamente mi registro va a estar limitado por la orden de allanamiento y lo que me mandaron a buscar. Yo no necesito abrir un cajón para ver si hay un automóvil, si lo que estoy buscando es un automóvil. En materia digital la forma de buscar es diferente. Yo no voy a buscar con mis sentidos,
no voy a buscar utilizando ni el olfato ni la vista, sino que voy a utilizar herramientas informáticas que me permiten buscar diferentes tipos de archivos, y se me hace muy difícil determinar cuáles son los límites de esta búsqueda, porque el archivo que estoy buscando o lo que esté buscando puede estar enmascarado en otro tipo de formatos, de forma tal de que no son mis sentidos propiamente los que me permiten buscar, sino que requiero de herramientas tecnológicas para realizar ese registro. Otra diferencia adicional es, ¿qué significa secuestrar en términos de datos informáticos? En el caso de los elementos físicos es muy claro. Si yo necesito secuestrar un arma, lo que hago es me llevo el arma. La saco del poder de disposición de la persona que la tenía y me la llevo. En el caso de los datos, ¿qué significará secuestrar? ¿Será copiar los datos? ¿Alcanza con que los copie por más que se los deje a su titular? ¿Será remover los datos y hacerlos inaccesibles para quien los estaba utilizando hasta ese momento? Todas estas cuestiones que he referenciado hasta ahora es lo que me obligan a afirmar que la técnica que se está utilizando hoy en materia procesal de el refugio en el principio de libertad probatoria para seguir utilizando las normas de registro y secuestro a los fines de la evidencia digital resulta absolutamente desacertada. Y al mismo tiempo, si ustedes recuerdan lo que vimos en el módulo anterior, podría implicar una violación a la nulla coactio sine lege por ser una medida intrusiva en materia de la intimidad que no está prevista expresamente en un texto normativo. La medida del registro y secuestro de datos requiere, a su vez, de que nosotros redefinamos muchas de las cuestiones que hemos analizado a nivel jurisprudencial sobre los allanamientos y los secuestros en materia de evidencia física. Un aspecto fundamental a tener en cuenta es todo lo que se conoce como la doctrina de la plain view, o todo lo que conocemos como lo que son los encuentros casuales en el marco de un registro y secuestro en ámbitos físicos. Para que podamos verlo con un ejemplo muy claro. Si yo tengo una orden de allanamiento para buscar en este aula un arma o para buscar droga en este aula, claramente, si la policía ingresa con esta orden de allanamiento y encuentra un cadáver, obviamente no puede mirar para otro lado y decir, el cadáver no lo vi, esto no estaba en la orden de allanamiento. ¿Qué va a significar ese cadáver? Ese cadáver va a ser precisamente un encuentro casual, y el código prevé y la jurisprudencia han desarrollado de qué forma esto debe ser incorporado a un nuevo proceso y debe ser analizado en un nuevo proceso porque se ha encontrado prueba de otro delito. Esto, que está muy desarrollado en lo que tiene que ver con la evidencia física, presenta grandes inconvenientes en lo que significa para la evidencia digital, por la gran cantidad de información que hay y porque los encuentros casuales, al no estar utilizando los criterios que antes señalaba en relación a el uso de los sentidos, sino que estoy utilizando mecanismos tecnológicos de búsqueda entre esos datos, amplían la posibilidad de encuentros casuales. Por ejemplo, si yo reviso una computadora a la búsqueda de pornografía infantil y la técnica que utilizo me hace hacer un rastrillaje de todo el contenido de datos que hay en esa computadora, es muy probable que yo encuentre información que puede ser útil para la investigación de otros delitos cometidos por la misma persona e incluso de delitos cometidos por terceras personas. Conforme a ello, la doctrina de la plain view requiere de una nueva definición, de una redefinición. Vamos a tener mucho material en el curso para analizar ese tipo de casos. Simplemente decirles que esto se viene discutiendo a nivel jurisprudencial desde hace muchísimo tiempo en el derecho comparado y comienza también a ser discutido en el ámbito del derecho de la República Argentina y de los países de la región. Por ejemplo, en un caso concreto, un fiscal en Estados Unidos inició una investigación en una causa de narcotráfico y en el marco de esa investigación, cuando estaban revisando los dispositivos que le habían secuestrado al imputado, descubrieron pornografía infantil. Y el fiscal tomó la decisión de seguir buscando pornografía infantil y dejar de lado el caso que le había permitido obtener la orden de allanamiento. La Corte, en ese caso, y este es un caso que es de fines de la década del 90, imagínense ya desde cuándo esto comienza a traer problemas para el derecho procesal, es un caso de 1999, en ese caso la Corte lo que dijo es que la primera foto de pornografía infantil que había encontrado en la búsqueda era válida porque la había encontrado casualmente, pero la decisión del investigador de seguir buscando pornografía infantil había sido inválida porque había sido hecha sin contar con autorización judicial y no era un encuentro casual en el marco digital.
Por traer ejemplos de nuestra jurisprudencia, recientemente en la ciudad de Buenos Aires, un fallo declaró la inadmisibilidad, la nulidad de una prueba en un caso de amenazas en donde la búsqueda de un dispositivo informático era a los fines de encontrar pruebas en relación a la amenaza y se encontró pornografía infantil y la Cámara en la ciudad de Buenos Aires dijo que ese encuentro no había sido casual. El problema es que es muy difícil diferenciar cuándo hay un encuentro casual en materia de datos informáticos y cuándo ese encuentro es un encuentro provocado de evidencia, yendo más allá de lo que es la orden de allanamiento. Obviamente no podemos agotar todo este análisis en un único módulo, vamos a entregarles material en relación a esto, pero simplemente tener en cuenta que hay autores, un sector de la doctrina, que lo que dice es que hay que reconfigurar el sentido de la plain view y entender que quizás el análisis tenga que hacerse ex post. O sea, primero habilitar a los peritos a realizar un análisis amplio de la información y después poder seleccionar qué prueba puede utilizar conforme a la doctrina de plain view y qué prueba no. Porque poner de antemano límites podría significar que tampoco se encuentre prueba que me resulta necesaria para la investigación. Como les decía, el artículo 19 de la Convención de Budapest estableció la obligación de los países de establecer en normas procesales cómo quieren que sean los registros y secuestros de datos informáticos, cuáles van a ser las garantías, cómo lo debe pedir el fiscal, cómo lo debe ordenar el juez. Algunos países han optado por incluso incluir qué tipo de programas van a utilizar en la búsqueda, cómo van a realizar la búsqueda. Sin embargo, sigue habiendo inconvenientes en la diferenciación entre lo que es el registro y secuestro del dispositivo físico de lo que significa el registro y secuestro de la evidencia que está contenida en ese dispositivo físico. Este es un elemento sumamente importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando yo tengo una orden de allanamiento para llevarme una computadora o un teléfono o los dispositivos informáticos que encuentre, no significa que esa orden me habilite a buscar qué es lo que hay dentro. Yo necesito una nueva orden. Yo me voy a llevar el dispositivo físico, pero voy a necesitar una nueva orden para ingresar a su contenido. Si yo no tengo esta orden judicial, muy probablemente la prueba sea nula. Si ustedes toman como ejemplo el Código Procesal Penal Español, lo previó expresamente y expresamente estableció que cuando en el marco de un allanamiento se secuestren dispositivos electrónicos, si quiero ingresar a su contenido voy a tener que pedir una nueva orden judicial que así me lo habilite. La costumbre de muchos fiscales y muchos jueces correcta es ya de antemano, cuando yo sé que voy a secuestrar elementos, dispositivos que almacenan datos informáticos, ya pedir la autorización al juez para secuestrar esos elementos y también para ingresar a su contenido y registrar o secuestrar datos. Es importante también ver cuáles son algunos desafíos actuales de las investigaciones en donde yo necesito hacer registro y secuestro de datos. Y quizás uno de los problemas más difíciles de resolver en este momento es lo que se ha llamado las búsquedas en el lugar. Porque cuando yo analizo el registro y secuestro estoy siempre asimilándolo a lo que sucede en el mundo físico. Pero si nosotros pensamos desde un punto de vista práctico, ¿cuándo se produce el registro y secuestro de datos? En el momento del allanamiento, si yo me llevé el dispositivo, todavía no empecé a hacer el registro y secuestro de datos. ¿Cuándo se va a hacer? Se va a hacer por parte del perito cuando se lo tenga el dispositivo en un laboratorio. Con lo cual, es difícil decir que lo que es el registro y secuestro de datos se produjo en el momento que yo hice el allanamiento. Esto tiene importantes consecuencias prácticas desde el punto de vista procesal penal. Pensemos lo siguiente. Yo ingreso a un domicilio, veo una computadora y me llevo la computadora sin ni siquiera abrirla para que posteriormente se decida hacer en el laboratorio el registro y secuestro. Probablemente lo que sí haya hecho en el lugar es una copia forense, una copia bit a bit. De hecho, eso es lo recomendable desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista también de la seguridad jurídica y del derecho de defensa. Yo voy a hacer una copia gemela del disco que me va a permitir que las propiedades que tiene el contenido original lo tenga también el contenido que yo me llevé en esa copia forense. De forma tal que logro al mismo tiempo que una prueba que era irreproducible se haga reproducible. Primera discusión jurídica que se ha generado en algunos casos. ¿Esa copia forense significa algún tipo de afectación al derecho de defensa? ¿Es una pericia y hice mal en hacerlo porque no tenía
un perito de la defensa en el momento que hice la copia forense? Yo creo que no es claramente una pericia, que sí yo puedo hacer la copia sin ningún tipo de inconveniente, garantizando, por ejemplo, utilizando los mecanismos tecnológicos que ustedes van a ver en otras clases, como es el aseguramiento de escritura, para asegurarnos que no se altere y garantizando la cadena de custodia. Pero lo cierto es que hoy todo esto está mezclado, porque yo estoy llamando registro y secuestro de datos a algo que en realidad ni siquiera sé si lo es, porque capaz me llevé solamente una copia, y al registro y secuestro real que están haciendo los peritos en el laboratorio, yo lo estoy llamando pericia, cuando en realidad muchas veces lo que están haciendo no es una pericia en sentido estricto, sino que recién están haciendo la búsqueda de datos dentro de ese dispositivo que me llevé. Uno de los problemas prácticos más grandes que trae aparejado hoy en la realidad es lo que se conoce como la técnica de triage, la posibilidad de hacer breves búsquedas en el lugar cuando me resulta útil para la investigación o cuando resulta absolutamente necesario. ¿Qué significa triage? Significa, ustedes lo van a ver mejor desde el punto de vista tecnológico, pero yo llego a un determinado lugar, por ejemplo, hay 100 computadoras y yo necesito identificar cuáles de las computadoras me voy a llevar. Por ejemplo, cuál de las computadoras contiene pornografía infantil si llegué a un banco, porque la dirección IP me llevó hasta el lugar donde está un banco. Obviamente no puedo secuestrar todo. Esas búsquedas que yo hago en el lugar, ¿constituyen pericia o no constituyen pericia? Esto, desde el punto de vista de las garantías, tiene trascendental importancia. Creo que los códigos tienen que prever la posibilidad de tener este tipo de búsquedas y que no se conviertan desde el punto de vista tecnológico en pericias, que se limiten solamente a cuestiones de identificación. Ya les digo, en muchos supuestos, cuando tengo gran cantidad de dispositivos y no me es posible llevarme todos los dispositivos. También puede suceder que yo necesite hacer búsquedas en el lugar, o sea, pequeños trabajos de identificación en el lugar que no constituyen una pericia desde el punto de vista técnico completo, en situaciones especiales como puede ser un caso de urgencia ante la inminencia de la continuidad de la comisión de un delito. Supongamos que el fiscal ingresó a un domicilio, encuentra producción de pornografía infantil, pero sospecha que los menores que están en ese domicilio son las víctimas que han sido utilizadas para la producción de esa pornografía. Entonces, en este supuesto, probablemente yo necesite avanzar más allá y antes de llevar todo el material al laboratorio y utilizar algunas de estas técnicas que me permitan de alguna manera generar un tipo de prueba para interrumpir la comisión del delito. Y creo que los códigos tienen que tener previsto esto de alguna manera. En relación a lo que es la intervención en línea de datos de tráfico y datos de contenido. Artículos 20 y 21 de la Convención de Budapest. Normalmente lo que se ha hecho hasta ahora en nuestro derecho es utilizar por analogía las normas que tienen que ver con la intervención de comunicaciones telefónicas. Es importante que ustedes tengan en cuenta que no es lo mismo intervenir datos de tráfico de comunicaciones y datos de contenido de comunicaciones electrónicas que lo que es una comunicación de tipo telefónico. Por eso la necesidad que introducen el artículo 20 y el 21 de la Convención de tener separado, en normas separadas y expresamente previsto de qué manera voy a hacer interceptación de datos de tráfico y datos de contenido de comunicaciones electrónicas, que en muchos casos requieren también de la cooperación del sector privado. O sea, lo voy a tener que hacer a través de los proveedores del servicio de comunicaciones, y las normas tienen que establecer entonces también la garantía de que estos proveedores no informen y mantengan bajo confidencialidad la tarea de intervención que han realizado.